se dieron cuenta que era un grupo aparte y que efectivamente quienes tenían la mayor capacidad de adherirse a ese moco e infectar el epitelio respiratorio superior e inferior eran los virus de la influenza, y por eso se les puso los verdaderos que unen o que se unen al moco. ¿De acuerdo? Son virus pleomórficos, vean, tienen diferentes morfologías, son redondos. Ya se desactivó el lápiz. ¿Qué hizo? Aquí está. Vean, tiene distinta morfología, tienen forma ovalada, forma redondeada, forma fusiforme. Vean, aquí tenemos la nucleocapsia de este virus y vean que tiene esta forma fusiforme, miren, redondeada, ovalada, es decir, tiene un gran pleomorfismo. Miren, más o menos este es el tamaño. Aquí está 100 nanómetros de diámetro. Imagínense lo grandes que son estos virus, pueden andar midiendo hasta 300 nanómetros de diámetro, un virus todavía más grande que lo que veíamos en los herpes virus, ¿sí? Son virus envueltos, igual que los anteriores, poseen una característica que los diferencia radicalmente, no solo de los virus que acabamos de ver, sino de la gran mayoría de virus, y es que su genoma es segmentado. Es decir que los anteriores virus tenían un ARN monocatenario en sentido positivo, una sola cadena en sentido positivo. Estos, en cambio, van a tener un ARN, ¿sí?, en sentido negativo, pero no va a estar continuo, sino que van a tener fracciones de ese, van a ser segmentos de ese RNA, los que van a tener estos virus. Ese RNA, como ya les dije, va a ser en sentido negativo, y las diferencias antigénicas entre las proteínas de matriz M1 y la nucleoproteína permite clasificar. Aquí hay un error. Aquí hay un error que, como les dije, se corrige inmediatamente. Bien, entonces las diferencias antigénicas entre la proteína de matriz y las nucleoproteínas permiten clasificar el virus de la influenza en 4 tipos. En los libros ustedes van a encontrar 3 tipos, pero realmente son 4 tipos. Ya, 4 tipos. Ya aquí ya se los arreglan, ¿eh? Entonces los permite clasificar en 4 tipos: influenza A, influenza B, influenza C e influenza D. ¿De acuerdo? Influenza D. Y además existen otras estructuras del virus que son las glicoproteínas, que son las hemaglutininas y las neuraminidasas. Neuraminidasas, ¿verdad? No vayan a escribirlo mal cuando se les haga esa pregunta. Entonces hay cuando menos 16 hemaglutininas y 9 neuraminidasas. Si tomamos en cuenta solo la de la influenza, que podrían llegar a afectar al humano, sí, pero realmente son 18 hemaglutininas y 11 neuraminidasas. La gran diferencia es que las 2 hemaglutininas adicionales y las 2 neuraminidasas adicionales no recombinan con los virus que afectan al humano. Y por eso es que para el humano y para muchos mamíferos solo nos quedamos con 16 hemaglutininas y 9 neuraminidasas. Eso genera posibilidades de combinación, y por lo tanto vamos a tener varios subtipos de virus de la influenza. Entonces no solo tenemos los tipos, los 4 tipos A, B, C y D, sino vamos a tener varios subtipos de acuerdo a la combinación de sus hemaglutininas y neuraminidasas. Además, la familia Orthomyxoviridae, aparte de tener al grupo de los influenza virus, también están los togovirus y los izavirus. Nos vamos a enfocar solo en los influenza virus y de manera particular solo en la influenza A. Entonces, tenemos el virus de la influenza A, que es el nombre correcto.
aunque puede usted escribirlo género influenza virus A. Vea que hay, lástima que no vino el licenciado Merino, porque a él le gusta que escriban en cursivo. Ya. Hoy para molestarlos se lo traía en cursivo y no vino. El virus de la influenza B, así está bien escritamente, está correcto, así se va a calificar porque es lo correcto de cómo escribirse, aunque también lo pueden escribir como género influenza virus B y así sucesivamente, influenza C, género influenza virus C, influenza D, género influenza virus D. Entonces va a ser correcto que lo escriban simplemente como virus de la influenza A. El virus de la influenza A y B son los que causan enfermedades respiratorias en humanos, en el caso de la A, de leves a graves y mortales, en el caso de la B, de enfermedad de leve a moderada, y son en casos muy particulares, puede causar cuadros graves que han llegado incluso a causar la muerte del paciente. Pero en general es el virus de la influenza A el que provoca esos cuadros. El virus de la influenza C realmente causa una sintomatología leve, similar a la de la influenza. Rara vez se requiere hospitalizaciones y cuando se dan normalmente son hospitalizaciones en niños, ¿sí?, que ha afectado niños. Y el virus de la influenza D realmente no se asocia con sintomatología humana, sino con algunos mamíferos de corral, como por ejemplo cerdos, cabras, vacas, pero pues que está latente ahí, que en algún momento podría darse un caso. Como dijimos que estos virus son virus que tienen su genoma segmentado, en este caso vean acá la figura. Vean la figura acá, acá están los segmentos de la influenza. ¿Cuántos contamos aquí? 1, 2, cuenten conmigo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tiene este. Está mal hecho. Está mal hecho. Bien. Vean que el virus de la influenza A tiene 8 segmentos, ¿sí? El virus de la influenza B tiene 8 segmentos. El virus de la influenza C tiene 7 segmentos de RNA. Ay, ¿quién contó 9, pues? Qué bárbaro ustedes, hombre. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y el virus de la influenza D, que tiene también 7 segmentos. 7 segmentos. Entonces tenemos 2, influenza A e influenza B, tiene 8 segmentos, e influenza C y D tiene 7 segmentos. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es que ustedes, hombre. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Entonces, vean que cada segmento pues va, por lo tanto, no es el mismo genoma. Es decir, que tiene 8 copias del genoma. No. Cada segmento va a codificar para una proteína en particular del virus, sea estructural o sea funcional, ¿sí? El detalle es que están los 8 segmentos. Llega un virus de la influenza, infecta una célula, ¿sí?, y va a liberarse los 8 segmentos, ¿sí? Aquí viene la otra gran diferencia. Hoy voy a ir adelantando cosas para cuando lleguemos a esas cosas las pasamos rápido. Que esos 8 segmentos son de RNA en sentido negativo. Pero ni siquiera voy a decir que en el citoplasma se van a transformar, a transcribir en RNA en sentido positivo. No. Ese RNA del virus se traslada al núcleo de la célula huésped. Y el virus va a replicar en el núcleo, a pesar de que es un virus RNA. Entonces ya imagínense ustedes, les infecta una célula de la influenza A, libera sus 8 segmentos de RNA y se van a su núcleo. Tenemos 8 segmentos de RNA en el núcleo de nuestra célula huésped. Digamos que nos infectó el virus de la influenza A, H1N1, ya tiene sus 8 segmentos metidos en el núcleo de la célula huésped. Y usted es tan suertudo que se va a pasear a un lago donde hay patos y todo, y ahí tiene contacto con secreciones y se infecta con influenza A H5N2, ¿ya?, o H3N2,
Y entonces infecta su célula ese virus también y manda sus 8 segmentos también para el núcleo de la misma célula que está infectada. ¿Cuántos segmentos hay ahí ya? 10. Dios me guarde. 8 y 8. Va, está bien, pueden ir a competir. Tenemos 16 segmentos, imagínense. ¿Y cómo sabe la célula o el virus, este segmento es mío, este segmento es tuyo? No lo sabe. ¿Qué virus podría salir de ahí? ¿Ya? Así como podría salir justo cabalito el virus de la influenza H1N1 y el de la influenza H3N2 igualito, podría salir una combinación, ¿sí? Porque ¿cómo saben al momento de ensamblar el virus el segmento 2 es el mío? No es el tuyo. No existe eso. Entonces el segmento 2 del H1N1 puede pasar a formar parte como segmento 2 de H3N2 y el de H3N2 al H1N1. Y ahí tendríamos ya un nuevo virus, ¿sí? Para que lo tengan en mente. Ya, entonces por eso es importante y no es pérdida de tiempo estar hablando, es que tiene 8 segmentos. Ya, saber eso, que tiene 8 segmentos, es trascendental para el manejo de las pandemias y para la prevención de que eso que ya ha sucedido y que va a volver a pasar, pero que no nos afecte tanto, ¿sí? Las pandemias de influenza han sido, multipliquen lo que pasó con COVID-19, multiplíquenlo por 100, multiplican en gravedad, por 100. Si hubieron 5 millones de muertes en el mundo por coronavirus, imagínense que por la gripe española, que fue una influenza H1N1 en 1918, hubieron casi 100 millones de muertos. Y si lo comparan con la población mundial de ese momento, es como que hoy hubieran unos 200 millones de muertos. Imagínense lo que significaría. Aún con lo que ha pasado, uno tiene una tía, un abuelo que falleció durante la pandemia, ¿sí? Un tío abuelo, una tía abuela, una vecina que murió durante la pandemia. Pero si lo que viniera fuera una influenza como la de 1918, en nuestras casas, de 5 o 6 personas, solo 2 o 3 hubieran sobrevivido, ¿sí? ¿Entienden lo grave que podría ser esto? Y todo viene y recae en esa característica que es un genoma segmentado, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces vean acá, aquí está el genoma segmentado. Cada segmento pues codifica para una proteína estructural o funcional. En el caso de los primeros 3 segmentos, miren, codifican para unas proteínas que en su conjunto se llaman complejo de polimerasa, ¿sí? Estas proteínas básicas de polimerasa 1, polimerasa 2, de la polimerasa propiamente dicha, las 3 codifican en conjunto proteínas que forman el complejo de polimerasa, es decir, las proteínas que van a estar encargadas de transcribir, de replicar, el genoma del virus, ¿sí? La siguiente, el segmento 4, ya codifica para la proteína o la glicoproteína hemaglutinina. El segmento 5 codifica para una proteína que está asociado al RNA y que forma un complejo que se llama ribonucleoproteína, o que no es más que el RNA genómico más esta proteína NP, es codificada por el segmento 5. El segmento 6 codifica para la glicoproteína neuraminidasa. El segmento 7 codifica para la proteína de matriz. Vean que aquí va a codificar para 2 proteínas de matriz. La proteína de matriz M1, ¿sí?, que es esta celestita acá, que protege parte del genoma viral y forma parte, está entre la cápside y la envoltura. Y además la proteína M2, que es una especie de canal iónico que es indispensable para la infectividad del virus y para la liberación de las nuevas partículas virales a partir de la célula infectada. Esto es en general de los virus, pero puede cambiar de nombre algunas proteínas. Por ejemplo, esta proteína M2 o de membrana 2, que es este canal iónico,
indispensable para la infección y liberación viral. En el caso de la influenza B se llama BM2, ¿sí? Los segmentos, el segmento 7 y 8 además pueden codificar para otras pequeñas proteínas como la proteína no estructural 1, en el caso de la influenza A codifica para la proteína no estructural 1 y 2, NS1 y NS2. También codifican para la proteína de exportación nuclear, que no aparecen en el esquema, pero aquí se les estoy agregando, que son codificadas por el segmento 8 y en parte por el segmento 7. De igual forma, estos primeros 3 genes que codifican para el complejo de polimerasa tienen algunas regiones que pueden codificar para unas pequeñas proteínas que son las proteínas básica 1F2 y PAX, que son proteínas que ayudan a evadir la respuesta inmune intracelular, ¿sí? Antiviral. La respuesta inmune antiviral de la célula son moduladas para no permitir que el virus o que la replicación sea truncada dentro de la célula, y estas proteínas pues ayudan a combatir estas respuestas virales de la célula, que es la proteína PB1F2 y la PAX. Tienen una función de contrarrestar la actividad antiviral de la célula. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la estructura básica del virus de la influenza. Vean que después de todo lo que les he hablado, esto es un resumen, ¿verdad? El virus está constituido por su nucleocápside, dentro de la cual hay 8 segmentos de RNA en sentido negativo. Son virus envueltos. Esa envoltura es una membrana glicolipídica. Tiene proteína de matriz o M1, la nucleoproteína, la proteína M2 o proteína de membrana, que es un canal de intercambio iónico. Pregunta de examen indispensable: la proteína M2 para el inicio de la infección y liberación viral. Hay 16 serotipos o subtipos, dependiendo, en el caso de la influenza A, dependiendo de las hemaglutininas, y 9 serotipos o subtipos dependiendo de la neuraminidasa. Es decir, que un virus de la influenza puede tener la hemaglutinina 1, H1, y puede tener la neuraminidasa 2. Sería un subtipo H1, N2. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a nombrar estos virus? Está determinado su clasificación y nomenclatura. Esto se hace por el tipo de virus. ¿Cuáles son los tipos de virus? Influenza A, influenza B, influenza C e influenza D. Para fines prácticos solo nos vamos a limitar a influenza A e influenza B, que son los que están caracterizados de esta forma. En el caso de la influenza A, entonces ve el tipo de virus, el huésped de origen, si fue un humano, un cerdo, un pájaro, una ballena, un delfín, un león, un mono. Los virus de la influenza están en toda la naturaleza, ¿sí? En todos los mamíferos, ¿sí? Están también en otras especies, en anfibios, en pájaros, en animales acuáticos, en ballenas, en delfines. Están en todas partes, ¿sí? Entonces, el huésped de origen, la zona geográfica de donde se aisló por primera vez ese virus, el número de cepa o aislamiento, porque en una región puede haberse aislado haberse hecho un aislamiento y 10 años después aislarse otro virus que está emparentado y por lo tanto es un segundo aislamiento. Entonces va el número de aislamiento, el año en el que se hizo ese aislamiento y al final va la variedad antigénica. ¿Qué dijimos que da la variedad antigénica al virus de la influenza? La hemaglutinina y la neuraminidasa. Otra vez, pregunta de examen. ¿Qué da la variabilidad antigénica? La hemaglutinina y la neuraminidasa, en el caso de la nomenclatura de los virus. Recordemos que la proteína de matriz y la nucleoproteína también tienen características antigénicas que nos permiten dividir los virus en tipos A, B, C y D. Pero la variabilidad antigénica de hemaglutinina y neuraminidasa nos permite dividir el virus de la influenza A y B en subtipos. ¿De acuerdo? Y aquí viene un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos influenza A, quiere decir que el tipo es, conmigo chicos, el tipo de influenza es A, correcto. Turkey, vaya los bilingües, ¿qué es Turkey?
¿Ah? Pavo, ¿verdad? Pavo. Entonces, influenza A, que se aisló a partir de un ave, que era un pavo. ¿Dónde se aisló? En Ontario, ¿verdad? ¿Cuál fue el número de aislamiento? El 6.118. O sea que esto se ha aislado un montón de veces, ¿verdad? Entonces este aislamiento fue el 6.118. ¿En qué año? 1968. ¿Y cuál es el subtipo o variedad antigénica? H8N4, ¿verdad? H8N4, ¿sí? ¿Cuántas hemaglutininas tenemos? ¿Cuántas hemaglutininas tenemos? ¿Cuántas hemaglutininas posibles hay? 16, ¿sí? 16, ¿verdad? 16, chicos, entonces, pues, ¿qué estamos? 8, ¿verdad? Aquí tenemos otro, que la duro. Es pregunta de examen, chicos. ¿Qué es el tipo de influenza? Pero díganmelo, pues. La A es Hong Kong. El 3, correcto, fuerte pues, 68. ¿Y esto? La variabilidad antigénica, ¿cuál es? H3N2. ¿Qué le ven de raro a este nombre? ¿Qué le falta? El huésped de donde se aisló. Cuando en el nombre del virus de la influenza, porque esa es la nomenclatura correcta, ¿verdad? O sea, no es ni en cursiva ni nada de eso. Ese es el nombre correcto del virus, ¿sí? Así es como se debe de nombrar el virus, ¿sí? Cuando el nombre del virus no lleva el huésped de donde se aisló, se da o se asume que el huésped es humano, ¿sí? Cuando el huésped es humano, no se tiene que declarar ya el huésped de aislamiento. Uno da por sentado que entonces tipo de influenza es A. Como no está el huésped, se aisló en humano en Hong Kong, el tercer aislamiento en 1968 y el subtipo o variedad antigénica H3N2. ¿De acuerdo? Porque les puedo poner la pregunta y describirles una influenza que fue aislada en Rusia, etcétera, etcétera. Y ustedes van a tener que escribir el nombre correcto, ¿sí? El nombre correcto. Aquí no va a haber cosas de restar puntos, ¿verdad? Porque si algo le cambian ya no es ese, es otro virus, pero no es ese. Tenemos por ejemplo vean influenza tipo hospedero, aislado en número de aislamiento, ¿qué año? En 1930, ¿sí? Porque si yo le pongo 24 aquí, ¿qué me van a decir en el 24? ¿El año pasado o hace un siglo? ¿Ya? Entonces hay que decir el año, ¿verdad? 1930. ¿Y el subtipo o variedad antigénica? H1N1. Miren, aquí tenemos tipo de influenza A, humano, porque no está, ¿verdad? Entonces es humano, Texas. Aquí no hay número de aislamiento. Cuando no hay número de aislamiento es porque es el único aislamiento que se ha hecho, ¿sí? 1977, H3N2. Igual A, humano, Bangkok, 1979, H3N2. Estos últimos dos son de esos virus que están saliendo, que de repente surgen, se documentan y ya está ahí el miedo a que estos vayan a generar un brote epidémico y luego una pandemia, porque son prácticamente nuevos virus que se van descubriendo. Ahora, yo en la clase del año pasado, creo que era en la Transmisibles 2, ¿tienen clase ahora? Ya le dio sueño. Qué barbaridad. Y yo que me emociono con las clases, fíjense. Ya solo me voy imaginando que viene el virus y generando la pandemia y que ya va a llegar El Salvador y que todos debemos hacer algo para evitarlo, ¿verdad? Entonces, el año pasado yo estaba dando, creo que influenza, no la parte del virus, pero sí la parte ya de la enfermedad y todo, pero siempre trato en la Transmisibles 2 de traer a cuenta
que nuestro mayor peligro no son los virus de la influenza que circulan normalmente, la que todos los años nos infectan, ¿sí? Sino que yo les hablaba del ciclo pasado, que la influenza aviar, que la influenza porcina, y bueno, que les estoy hablando de unos lugares del país donde llegan aves migratorias que se quedan por un tiempo, después se van, y bueno, pues alguien me dijo que no eran veterinarios, que bueno, etcétera, ¿verdad? Lo que yo voy a seguir insistiendo, claro, me lo dijeron de buena manera y yo pues le expliqué por qué, ¿verdad? Y por qué era necesario. Voy a seguir insistiendo porque realmente la vigilancia de ustedes que se dediquen a infectología, a virología, a salud pública o epidemiología, se van a dar cuenta que el mayor riesgo y donde ustedes deben de poner el mayor interés es en lo menos conocido, porque de allí es donde va a venir ese nuevo virus pandémico, ¿sí? Entonces, justo les estaba hablando yo de algunos subtipos o variedades antigénicas que están bajo vigilancia en varios países, ¿sí? Y además de los subtipos, ¿sí?, también el virus de la influenza, al igual que los coronavirus, que SARS-CoV-2, también se clasifica en clados. Miren, en el caso de la influenza A tenemos dos subtipos. Como ejemplo, el H1N1, este es el endémico, el estacional, que tiene clados, aquí el más importante, el 6B.1 y subclados. Entonces, todos estos subclados son productos de las mutaciones internas de esa especie, por decirlo de forma, de virus, ¿verdad? O sea que este virus, influenza A, H1N1 estacional, no se queda inerte, va sufriendo mutaciones y esas mutaciones van generando también clados, ¿sí? Clados. Y eso también para la influenza B en menor frecuencia. Sí, vean, aquí tenemos 5 minutos, chicos. Aquí tenemos en el tiempo los virus que han causado las pandemias. Vean que hay variedades antigénicas, por ejemplo, allá por 1580, imagínense. 1580, cuando los españoles estaban allí en mera conquista. Los rusos estaban conquistando Asia, lo que les faltaba por conocer, y los europeos estaban conquistando África, América del Norte y partes de Sudamérica. Estaba una pandemia de influenza que era H3N2. Ya para 1910 hubo otra pandemia, la de 1918, que donde causó más estragos al principio fue en España y por eso se llamó gripe española, pero el virus había venido de Estados Unidos a Europa con los soldados que venían a luchar en la Primera Guerra Mundial. Realmente el virus era de origen americano, pero se le puso gripe española, que fue H1N1. En el 60 hubo otra pandemia por H2N2. Del 70 al 2000 han habido brotes en distintos lugares por H3N2 y H1N1. Y en 2009, que tuvimos la pandemia, ustedes tenían ¿cuántos años? 9 años, ¿verdad? Entonces ustedes sufrieron ahí, que allí fue donde aprendieron ustedes a usar el alcohol gel, ¿verdad? Se empezaron a usar las mascarillas y fue el primer susto. No sabíamos lo que nos esperaba 10 años después, ¿verdad? Con COVID-19. Igual, paralelamente a esto, han estado surgiendo variedades antigénicas como H5N2, H5N1, H7N9, que están bajo vigilancia. Ahí están esas fotos, son de El Salvador, ¿sí? Son de El Salvador, y yo les hablaba de que estas influencias, sobre todo en el caso de H5, de las H7, se clasifican en cepas de baja patogenicidad y de alta patogenicidad. Si de alguna forma un virus de esto llega a un humano, pues si fuera una de alta patogenicidad, el cuadro es grave y casi seguro mortal, ¿sí? Y esto se da, pues claro que se da, aunque se le trate de restar importancia, realmente el peligro está en esto, ¿verdad? Lo tenemos nosotros y lo tiene todo el mundo, ¿verdad? Por alguna razón esto sucede más seguido en países como Norteamérica, Asia, ¿sí? Y nosotros sufrimos los estragos, pero igual puede darse en nuestro país. Esta es la laguna El Jocotal, ¿verdad? Ahí pueden ir a adquirir influenza de otros países, ¿verdad? Influenza aviar. Pueden ir a tratar, ¿sí? Dentro de esta, la H5N1, pues de alta patogenicidad, es la que está
con mayor vigilancia en el mundo, sobre todo en nuestro continente, pero igual no es que sea nueva. Vean acá, lo que pasa es que no se da la importancia de vida. Ya causaron 864 casos en humanos y 456 muertes de todos los casos que se han venido reportando desde 2003 a 2022. Es decir, que sí están pasando de las aves al humano, y cada vez que lo hacen, lo matan, ¿sí? Matan al humano. ¿Qué es lo que no logra hacer el virus? Es transmitirse de ese humano a otro humano, porque si eso sucede, entonces estamos ante una pandemia. Y eso lo estuve diciendo el año pasado, y me dicen, no, ¿y para qué le da eso de las aves? Miren, detectan primer caso de humano influencia aviar en México, niña de 3 años. Esto fue el 3 de abril. Para el 4 de abril ya estaba la Secretaría de Salud de México informando que sí, de verdad, había un caso de una niña infectada con H5N1 y que lo trataron con oseltamivir. Sin llegar a criticar, cuando vean una de las diapositivas que están más adelante, se van a dar cuenta que no le debieron dar oseltamivir, porque para nada le dieron el oseltamivir. Sí, ya van a ver por qué más adelante. Hay una diapo del por qué no le debieron dar eso y utilizar otro antiviral. Cuando vinieron a hacer el diagnóstico molecular por secuenciación, que se trataba de H5N1 aviar, la niña ya había fallecido. En menos de 78 horas la niña falleció, ¿sí? Es una cepa H5N1 de alta patogenicidad la que infectó a la niña, pues, y lógicamente la mortalidad es alta, ¿sí? Y por eso es importante todas las variantes antigénicas, no solo las que circulan entre humanos. Chicos, vamos a quedarnos justo aquí, faltan 5 minutos, nos quedamos en la función de cada uno de los componentes proteicos que codifican los distintos segmentos de RNA de los virus de la influenza. ¿De acuerdo? Gracias, chicos.